Hola cabros, ¿cómo están? Hoy les traigo esta historia que la verdad me pareció muy entretenida y curiosa. Un caso de falsificación tal quería remecer a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, más conocido como la Iglesia Mormona. En la mañana del octubre de 1985 en Salt Lake, Estados Unidos, Steve Christensen, un importante coleccionista de documentos antiguos, muere tras recibir un paquete bomba. Ese mismo día, la esposa de Gary Shields, quien era un antiguo empleador de Christensen, muere en las mismas circunstancias al abrir un paquete que iba dirigido a su marido, también coleccionista. Todo esto generó un impacto rápido en la población, ya que daba indicios de un ataque terrorista sistemático. Al día siguiente una tercera bomba explotó, pero esta vez dentro de un coche. La víctima en este caso era Mark William Hoffman, quien, a pesar de haber resultado gravemente herido, había sobrevivido a tal ataque. Las tres víctimas estaban de algún modo relacionadas entre sí. Todos practicaban la fe mormona y tenían un interés particular en la colección de documentos antiguos. De hecho, Hoffman había suministrado durante años documentos de extraordinario valor a su iglesia. Todo esto permitido por los dos coleccionistas destinatarios de las bombas, quienes hacían de intermediarios con las máximas autoridades religiosas. Tras el ataque, la policía rápidamente identificó a Mark William Hoffman como principal sospechoso, a pesar de haber sido una de las víctimas de tal ataque. La pregunta aquí es el ¿por qué? Para saberlo es necesario entrar un poco más en la historia de Mark William Hoffman y cómo ésta se relaciona de alguna forma con la Iglesia Mormona o la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Juventud. Mark William Hoffman, nacido en Salt Lake City, Utah, fue criado en el seno de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Desde joven demostró ser un importante conocedor y practicante de la electrónica, la magia o la química, ignorando de alguna forma las materias escolares, ya que siempre presentaba dificultades para aprobar sus exámenes. Ya a sus 14 años, Hoffman, quien también era un joven coleccionista de sellos y monedas, comenzó por un camino que le traería bastantes problemas en el futuro. Entró en el arte de la falsificación. Resulta que logró falsificar una marca de moneda rara en un centavo, la cual era muy atractiva para los coleccionistas. Fue tan perfecta la falsificación que logró que incluso una organización de coleccionistas reconociera su autenticidad. Junto con este nuevo pasatiempo, Hoffman comenzó a distanciarse cada vez más de la iglesia, ya que, según él, sus abuelos habían estado practicando poligamia durante varias décadas. Y sumado a esto, en un viaje de misioneros a Inglaterra, leería sobre autores contrarios a la iglesia mormona, generando en él una especie de odio hacia esta iglesia. Primeras falsificaciones. A medida que iba creciendo, Hoffman continuó investigando en torno a las falsificaciones. Mientras estaba estudiando medicina en la Universidad de Utah, Estados Unidos, consiguió un empleo de medio tiempo en una tienda de libros raros. Allí desarrolló un método para lograr envejecer la tinta una vez puesto en el papel. Quería que pareciera de varias decenas de años más. Es gracias a esto que logró imitar a más de 129 figuras literarias americanas. De entre ellos se encuentran figuras como George Washington, John Adams, Mark Twain, Abraham Lincoln, entre otros. Incluso inventó desde cero un poema que atribuyó a Emily Dickinson, el cual fue verificado por el mayor experto del mundo en la escritura de la autora. Un poema por el cual un coleccionista pagó nada más ni nada menos que $20,000. A través de estos trabajos, Hoffman continuó perfeccionando aún más su técnica. Todo esto hasta que un día se le ocurriría la forma de desprestigiar a la iglesia que tanto odiaba, y así humillarla completamente desde adentro. Primer ataque. En 1980 ocurrió un evento sin precedentes en la iglesia mormona. Un veinteañero había encontrado la Biblia del rey Jacobo, fechada en el siglo XVII. En su interior había un papel doblado que parecía ser una transcripción egipcia escrita a mano del original libro de Mormón. ¿Por qué esto es tan importante? Resulta que esta parecía ser una transcripción egipcia escrita a mano de donde se había traducido el libro de Mormón. Es decir, era el escrito original del cual se había traducido el primer libro oficial
de la iglesia. Resulta que Hoffman, quien obviamente era el vendedor de ese material, creó una versión tan al milímetro a la descripción de lo que supuestamente es el material de origen, que hasta el mismísimo editor y experto de documentos manuscritos y antiguos del Departamento Histórico de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días dio fe sobre la legitimidad de tal hallazgo. Tras esto, Hoffman se lo vendió a la iglesia a cambio de varios objetos históricos invaluables y apreciados por esta. Viendo el negocio que estaba haciendo y a la vez el daño que estaba provocando a la iglesia que tanto odiaba, comenzó a crear cada vez más documentos históricos, que le hizo crear su nombre dentro de la iglesia: el Plan Maestro. Obviamente todo esto no iba a durar para siempre, y tarde o temprano iba a ser consumido por la avaricia. En 1984, él expuso la falsificación que haría que todo se cayese. Esta era la Carta Salamandra. Para entender lo que viene, veamos un poco de historia. Resulta que, según la iglesia mormona, mientras Joseph Smith Jr., el fundador de esta, oraba, un ángel llamado Moroni le habría indicado un lugar cercano a su hogar donde se encontraban unos antiguos escritos grabados en planchas de oro que describían la visita de Jesús de Nazaret a los antepasados de los indígenas de América. Como expliqué antes, se supone que a partir de estas planchas de oro, Joseph traduciría al inglés dichos escritos y publicaría el Libro de Mormón, del cual fundaría la Iglesia Mormona, o la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Ahora, teniendo todo esto entendido, vayamos a lo que decía realmente esta carta. En esta, Martin Harris, una de las figuras más destacadas en la publicación del Libro de Mormón, supuestamente le escribía a William Wayne Phelps, uno de los primeros conversos del mormonismo, una carta. Esta atacaba directamente al fundador de la iglesia mormona, acusándolo de ser practicante de magias oscuras. Según ella, cuando Joseph Smith desenterró las planchas, una salamandra se le apareció, la cual posteriormente se transformó en un espíritu. Este se negó a darle a Smith las planchas a menos que su hermano, quien había fallecido, estuviera presente, razón por la cual supuestamente Joseph utilizaría los restos mortales de su hermano en una ceremonia mágica. Fue con esto que la iglesia comenzó a cuestionarse la veracidad de sus trabajos. Asesinatos. A pesar de haber ganado muchísimo dinero gracias a sus falsificaciones, su vida estaba sumergida en deudas gracias al estilo de vida que llevaba. Fue por esto que trató de vender algo desesperadamente con el mismo modus operandi anterior, es decir, documentos comprometedores que dinamitarían la iglesia desde adentro y después vendérselos. Lamentablemente para él, en sus ansias de crear este documento, cometería una seguidilla de errores que le costaría muy caro, ya que le impidió generar los documentos necesarios a tiempo, por lo que rápidamente fue perseguido por aquellos a los que les había prometido ese documento. Necesitaba de alguna forma escapar urgentemente de esto. Finalmente, en 1985 se le ocurrió una idea que daría fin a su ajetreado problema. Fabricó 3 bombas dirigidas a distintos analistas y coleccionistas de la iglesia. Lamentablemente para él, cuando se encontraba preparando otra bomba que iba destinada a una persona que cuestionaba la verificación de sus trabajos, esta explotó en el coche mientras la manipulaba. Una vez que la policía accedió a su casa, encontraron, además de los artefactos necesarios para la fabricación de bombas, todos los instrumentos con los que llevaba a cabo su negocio de falsificaciones. Mark William Hoffman fue arrestado y acusado de 26 cargos como asesinato en primer grado, fabricación de bombas, robo, engaño o fraudes, entre otros. Tras un año de juicio, Hoffman se declaró culpable para no ser merecedor de la pena de muerte. Sin embargo, fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En cuanto a la iglesia, todo esto generó divisiones dentro de ella. Unos la abandonaron viendo lo frágil y susceptible que era, mientras que otros siguieron luchando contra los anti-mormones, como les decían. Esto es todo por hoy. Te pido que te suscribas, les des like y compartas para saber todo lo que se viene. Sin más nada que decir, hasta la próxima.